Bien, vamos a leer es Génesis capítulo 11, amén. Génesis capítulo 11, bien, del 1 al 10, al 9, perdón. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Bien, el título del mensaje es La corriente espiritual, la corriente de este mundo, la cultura. Ya les explico el por qué. Bien. Apagué el buffer. ¿Listo? Bien. Dios nos ha llamado en este tiempo, Dios nos ha llamado a cambiar la corriente espiritual de este mundo. Pero para poder cambiar la corriente espiritual de este mundo, nosotros debemos conocer precisamente de esa corriente espiritual. Hace 8 días les hablaba que la misión como discípulos evangelistas es ser luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Nosotros debemos alumbrar, ser luz, ¿bien? Pero también nuestra tarea ahora es influenciar y no ser influenciados. Y eso es algo muy significativo, muy importante que nosotros entendamos. Una cosa es que yo sea influenciado por el mundo y otra muy completamente diferente es que yo sea quien influencia. ¿Sí? El mundo está lleno de cosas que usted ya ha conocido y que a través de la Biblia hemos visto durante todo este tiempo. Hace 8 días les hablaba acerca de Génesis 6. Y si se están dando cuenta, pues hay un hilo conductor. Vimos Génesis 3, hemos visto Génesis 6 y hoy estamos viendo Génesis 11. Es decir, los moldes, las trampas de Satanás, todo lo que Satanás construyó. Pero para poder empezar, y algo que el Señor me ha ayudado a organizar durante todo este tiempo, es un pasaje bíblico que está en Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13. ¿Sí? Perdón, 12 al 14. Y quiero que ustedes noten esto que dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los dos lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Y está hablando de quién? De Satanás, hermano. Uy.
Dios mío, casi aquí los apedreo. ¿Y seré qué? Semejante al Altísimo. Y cuando usted lee Génesis 3, del 1 al 6, Satanás, ¿qué le dice a Eva? Y serás como Dios. Como Dios. Es decir, ¿dónde nace todo el problema? Y entonces ahí es cuando usted debe entender que el problema no nace en el hombre. Porque todos nosotros pensamos que es que el hombre fue el que se desvió. No. ¿Nace en quién? En Satanás. Porque él dice en el versículo 13 de Isaías, tú decías en tu corazón, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Y por querer ser igual a Dios, ¿qué hizo Dios? Lo echó de su presencia, lo echó del cielo. ¿Y qué le pasó al hombre por creerse igual a Dios? Pues también separado de Dios. Esta relación es lo que lleva también al hombre a Génesis 6. ¿A qué lleva al hombre a Génesis 6 del 1 al 10, si no estoy mal? A que el hombre tenga un corazón y un pensamiento continuo al mal, ¿cierto? El hombre en Génesis 6, su corazón está lleno de maldad. Cuando usted lee, dice que en el verso 5, dice que en el corazón del hombre todo lo que él proponía, todos sus planes, todos sus proyectos, todas sus metas eran hacer ¿qué? El mal. Y ahora, Génesis 11, ¿qué es? Génesis 11 es la cultura. La cultura de que no necesito a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, hagamos una torre por si alguien viene a qué? A dividirnos, a separarnos. No necesitamos ahora a Dios. Ellos construyeron una torre porque ellos sabían muy bien que Dios podría volverlos a qué? A destruir con agua. Entonces ellos dijeron, levantemos una torre para que si viene otro diluvio, estemos en esa torre. Es que la cultura crea eso, crea la necesidad de que nosotros no busquemos a Dios. Eso es lo que hoy en día hay afuera, en la cultura. Todas las culturas muestran a Dios, pero no es el Dios que necesita el hombre. Muestra a un Dios para nuestro acomodo, pero no a Dios. Y de hecho ni siquiera hoy en día se habla de Dios como tal, sino se habla de que tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr, tú eres exitoso, tú eres emprendedor, tú lo lograrás. ¿Hablas de quién? Yo. ¿Y ya tú no necesitas a quién? Tú ya no necesitas a Dios. Tú ya no necesitas estar con Dios. Esa es la corriente de este mundo. Separados de Dios, muertos espiritualmente, con un corazón y un pensamiento continuo al mal y una cultura que nos hace pensar que no necesitamos a Dios. Esa es la corriente que tenemos afuera. Es la corriente que el mundo hoy maneja y que la iglesia ha dejado permear también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia ahora hay mensajes de motivación, mensajes de positivismo, mensajes de que tú lo lograrás, cuando realmente todo está apuntando ¿a qué? A que dejemos a un lado a Dios. Por eso es que nosotros mantengamos con firmeza y contundencia que solo Cristo es la solución a nuestro problema fundamental. Que solo mantengamos solo el reino de Dios establezca en nuestra vida y que seamos llenos del Espíritu Santo nos da la seguridad de mantenernos ¿qué? Fuera de esta corriente. Es decir, que estamos en la corriente del Evangelio. Nosotros vivimos ahora bajo la corriente de Cristo. Y yo le decía ayer precisamente a los hermanos, ¿sí? Que una iglesia que no tiene claro esto, no es una iglesia que puede dar el Evangelio. No puede predicar a Cristo. Predica de otras cosas menos de Cristo. ¿De dónde salimos nosotros? De Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. De ahí salimos. Y si nosotros no entendemos esto, seguiremos divagando y siendo parte de esa cultura.
¿sí? Nosotros tenemos una cultura, doble cultura, por ser un país colonizado. Tenemos una cultura indígena y una cultura española. Estamos mezclados. Cuando usted va a Putumayo, ahí hay una parte donde arranca la comunidad indígena y ahí ya no hay esa sensación de ser colombiano, sino ser indígena. Cuando usted va a La Guajira también pasa lo mismo. Ahí también se rompe ese colonialismo que teníamos antes y ahora somos parte de ¿qué? De esa cultura indígena. Entonces nosotros tenemos hoy eso, una doble cultura, ¿sí? Una cultura ancestral y una cultura de colonia española. Y por esa colonia española pues tenemos lo que hoy tenemos como el catolicismo, ¿no? El catolicismo romano. Esa es la cultura, hermanos. Esa es la corriente de este mundo. ¿En dónde estamos nosotros? Ahora, vivimos bajo el mundo. El Señor Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿no? Que los guardes del mal. O sea, decir que nosotros vamos a estar en este mundo, pero no podemos ser influenciados por este mundo. ¿Bien? Entonces, teniendo claro esto, vamos a ir al contenido. Y hace 8 días les hablé de el remanente David. Cómo David pudo, a pesar de estar en un momento tan difícil de su vida, cómo pudo lograr mantenerse con un corazón conforme al de Dios. Por eso la Biblia lo describe de esa manera. Él no dejó que ni su corazón ni sus pensamientos los llevaran a hacer el mal, sino que al contrario se aferró y lleno del Espíritu Santo pudo sortear todas esas dificultades y llegar a cumplir el plan de Dios. Ahora yo quiero mostrarles a Daniel. Cómo Daniel vivió en medio de esa cultura y cómo logró evangelizar el mundo. Cómo conquistó Daniel la cultura. Cómo él pudo vencer la cultura. Y yo quiero que usted entienda que Daniel hacía parte del linaje real. Él era príncipe. Él era príncipe. Pero él fue exiliado. Él fue sacado de su lugar, de su casa, de su palacio y llevado ¿a dónde? Ahora a estar con Nabucodonosor. Daniel ahora perdió todos los privilegios que él tenía y ahora le tocó ser ¿qué? Esclavo. Y siendo el esclavo, pudo luchar, no, pudo vencer la cultura de ese momento. A Daniel le cambiaron el nombre. Ya no se llamaría Daniel, sino se llamaría ¿cómo? ¿Sí se acuerdan cómo se llamó Daniel? Belsasar. Ya le cambiaron la identidad. Ahora él no podía hablar hebreo. Esa era su lengua natal. Ahora tenía que hablar ¿qué? La lengua de los caldeos. Le cambiaron su lenguaje. Y usted no sabe qué tan complicado es. Mire, nosotros nos sentimos cómodos hablando nuestro propio lenguaje, nuestra propia lengua, nuestro propio español. Qué chévere. Pero cuando usted va, no sé, a una comunidad indígena y hablan en su propia lengua, usted se siente como perdido, como, chanfle, no entiendo. Ahora, yo entiendo a Daniel cuando estuve en Corea. Cuando yo salía a caminar, todos hablaban su lenguaje, todos se comunicaban, todos se entendían. Yo no podía ni pedir una gaseosa, porque no me entendían. Es horrible, porque usted no puede comunicarse, no puede hablar. Y a Daniel le tocó cambiar ¿qué? Su lenguaje, cambiar su nación por otra. Tenía que cambiar de nación. Y ahora vivía bajo un sistema idólatra. Porque eso eran los babilonios en ese momento. Era una cultura, esto era lo que vivió Daniel. Daniel tenía eso. Y no es lo que pasa ahora, cambiémoslo o interpretémoslo en el mundo espiritual.
Usted para tener identidad tiene que hacer como el mundo dice que es. Diviértase como nos divertimos nosotros. Haga como nosotros hacemos para tener ¿qué? Una identidad, un lenguaje. Es que usted es como raro. Es que a usted no le gusta hacer como nosotros hacemos. Es que a usted no le gusta hacer como nosotros planeamos. Y tener que, para que estuviéramos en otra nación. Y no estamos llenos de una nación llena de idolatría. En Suacha es lo que nosotros vemos cuando hacen el Festival del Sol y la Luna. ¿Ustedes creen que esa actividad es una actividad de idolatría? Pero nosotros como los cristianos, no seamos tan religiosos, tan místicos, tan... No, es lo que hay, esa es la cultura de Suacha. Yo hablo de Suacha porque vivo en Suacha, amén. Entonces, así estamos. Cuando nosotros fuimos a Monserrate con el pastor Juan, al lado de la iglesia principal había como una estatua, sí, como y había un señor ahí acostado. Nosotros llegamos, yo lo confundí, yo pensé que alguien estaba durmiendo ahí, ¿sí? Yo dije, pobrecito, con esta lluvia y él ahí arropado. Pero cuando realmente nos acercamos y miramos, era de verdad una imagen, era una estatua de un señor y arriba decía, ¿Jesús qué? Jesús, el mendigo. Jesús mendigo. ¿Sí? Así tienen a Jesús. ¿Sí? Y uno decía, ¿pero cómo es posible que...? Y cuando subimos y miramos allá al Señor caído, ¿sí? Y uno decía, terrible, o sea, la imagen de Cristo allá en esos sectores, Jesús está derrotado. Ahora, ¿nosotros lo sabíamos? Yo no lo sabía. Yo conocía al Señor caído porque a veces en las peregrinaciones de Semana Santa lo bajaban y a veces lo subían. Yo conocía del Señor caído, pero no conocía del Señor mendigo. Esa es la cultura que nosotros tenemos. Esa es la cultura que nosotros hoy vivimos. Y nosotros ni por enterados. Y por eso nosotros ni siquiera oramos. Y cuando subimos a Monserrate, oramos. Yo dije, sí, tienes razón, hay que orar, hay que quebrantar las tinieblas. La oscuridad está aquí. ¿Cuánta gente nos sube a Monserrate? Unos solamente por pasear y otros por fe y devoción. Después fuimos a la iglesia el 20 de julio. Y en la iglesia del 20 de julio, al lado de la iglesia principal, hay un ala, extendieron el ala para que los que no pueden entrar a la iglesia tienen televisores para que puedan seguir la misa. Y en la parte de atrás de la iglesia hay todo un sistema para la promoción, pues, del Divino Niño. Y la gente pueda llegar y dar sus mercados y dar todas estas. Esa es la cultura. Tenemos una cultura idólatra. La gente paga promesas en Monserrate y paga promesas en el 20 de julio para recibir ¿qué? Una respuesta, un milagro. Muy diferente, ¿no? Daniel y yo vivimos en algo diferente hoy. Vivimos igual. Creo que la Biblia puede que esté mencionando a Daniel hace muchos siglos atrás, pero la corriente de este mundo sigue ¿qué? Sigue siendo la misma. Igual, idéntica. Sigue siendo igual. Y nosotros como iglesia debemos entender eso. Entonces, lo primero que yo debo ver de Daniel es qué fue lo que hizo. Primero, cómo Daniel pudo mantenerse, cómo pudo Daniel vivir en medio de esa situación. En medio de todo eso es primero porque mantuvo el pacto. Él mantuvo el pacto. Daniel capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿El qué? Propuso. Lo primero que yo debo hacer es proponer, tener una convicción de no dejarme contaminar con lo que el mundo me ofrece. Es muy fácil nosotros dejar al lado cosas por las que el mundo ofrece. Daniel dijo no. ¿Por qué no se quería contaminar con la comida del rey? Porque seguramente era comida ofrecida a ídolos, ofrecida a personas que estaban ahí haciendo sacrificio. Y recuerden que Daniel vivía bajo la ley en ese momento. Y él propone decir, yo no quiero contaminarme. Yo tengo una determinación, yo tengo una convicción.
El pacto, mi querido hermano, no es simplemente un título. Ah, sí, yo tengo el pacto. El pacto es una convicción de que yo ahora hago parte de un plan totalmente diferente. Eso es el pacto. El pacto no es que ahora sé que Cristo es rey, sacerdote y profeta. El pacto es que tengo la convicción de que Él es rey, sacerdote y profeta y que me ha llamado a liberar a otros de la cautividad. El pacto no es solamente decir soy cristiano, no. El pacto es tener la convicción de que Cristo vive y mora en mí con su Espíritu Santo. Amén. Eso es el pacto. El pacto no es un título, no es solamente de hoy domingo, no es simplemente porque vine a la iglesia, no es solamente porque a veces oro o a veces vengo a culto o a veces leo la palabra de Dios. El pacto es convicción de que aún cuando me ofrecen cosas afuera, tengo mi convicción de que no me voy a dejar contaminar por nada afuera. Eso es tener el pacto. Daniel capítulo 1, versículo 9, me habla de ese resultado de vivir en el pacto. Y dice en el versículo, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Es decir, que cuando yo entiendo que Dios, yo propongo y tengo esa convicción, recibo gracia. ¿Gracia frente a quién? Frente a los hombres, frente a las personas allá afuera, frente a las personas que de verdad necesitan del Evangelio. Porque nosotros estamos aquí, en esta corriente todos los días, y nosotros tenemos que ser diferentes, y nosotros debemos ser diferentes a las personas que están allá afuera. Por eso en el versículo 15 hay un resultado de Daniel 1:15. Hay un resultado. Dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hay una diferencia entre el que tiene convicción y propone no contaminarse. Es que Dios lo respalda. El que decide no seguir la influencia y la cultura de este mundo. Hay una distinción. Nos distinguen. Nos dicen que somos diferentes. Pero ahí hay algo también triste en ese mismo versículo. Dice a los muchachos, a los otros muchachos que comían. ¿Quiénes eran los otros muchachos? Y a veces malinterpretamos pensando que los otros muchachos eran gentiles, eran personas que estaban junto al rey. No, eran hebreos que fueron tomados y exiliados y ellos sí decidieron comer de la comida del rey. Es decir, que solo 4 decidieron no contaminarse y el resto prefirió que ser culturizados, vivir bajo la cultura. Estoy hablando de hebreos, no de gentiles. Los otros dijeron, no, comamos, ya estamos aquí, ya nos tocó ser como ellos. Daniel dijo, no, yo voy a ser diferente. Y los 3 amigos de Daniel dijeron, sí, vamos a ser diferentes. Entonces sí hay una distinción. En el capítulo 1 es distinción. Entonces Daniel en el capítulo 1, en el verso 20, ¿qué me habla? De la respuesta a esa distinción. Los hallaron 10 veces mejores. Dice Daniel 1:20, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Esa distinción, esa sola convicción de mantenerse en el pacto, los halló ¿qué? 10 veces mejores. 10 veces mejores que cualquier hombre inteligente afuera. Cuando yo me aferro y mantengo el pacto, ¿soy qué? 10 veces mejor. 10 veces mejor en lo que hago, 10 veces mejor en lo que yo me propongo. ¿Por qué? Porque el pacto está en mí. El pacto, hermano, usted tiene hoy el pacto. Cuando usted recibió a Cristo, recibió el pacto, fue sellado y llenado con el Espíritu Santo. Es decir, ahora usted ya no hace parte de este sistema, de esta corriente. Ahora usted hace parte del reino de Dios. Y en usted debe haber estas características. Tiene que proponer en su corazón. Yo no puedo ser igual al mundo. Pero es que es una sola vez, ¿sabes? No son todas las veces. No, no es una cuestión de solo una vez o solo unas veces.
Porque así Satanás nos engaña. Por eso nuestros jóvenes a veces terminan perdidos en las universidades. Nosotros, los que hemos ido allá, ¿qué tan complicado es? Dígame si no. ¿No te influencian? ¿No te quieren influenciar? ¿No te quieren sacar? Ay, ¿usted es cristiano? ¿Y usted todavía cree en ese cuento de hadas? ¿Usted todavía cree que es la Biblia? Ay, pero ¿usted qué le pasa? Yo pensé que usted era más inteligente. Así le dicen a uno en la universidad. La universidad no te hace más inteligente, solo te da un título para trabajar. Pero la gente cree que la universidad es el mundo ideal. Así son los universitarios, así son las filosofías de esas corrientes universitarias. Venga más bien, siéntese aquí, tómese una conmigo. Eso no le va a pasar nada por una vez que lo haga. Esa es la cultura que nosotros tenemos. El que no toma, no baila, no fuma, no hace tantas cosas, no hace parte de qué? De este sistema. Y entonces ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué les llega a pasar? Sí, tengo que tener un nombre, una identidad con ellos. Tengo que hablar igual que ellos. Tengo que parecerme a ellos. No puedo ser diferente. ¿Y qué pasa? Terminan haciendo las mismas cosas que el mundo. No hay una convicción en ellos. Ahora, esta semana y para los jóvenes, espero que estemos orando. De hecho, hoy tenemos dos chicos que están presentando la prueba del Estado. Ahorita vamos a orar por ellos para que Dios los llene de sabiduría en esa prueba. Pero están a punto de salir a la universidad. Y el colegio es una cosa. El colegio es sencillo. La universidad es otro mundo. Y si este pacto no está claro en ellos, terminan siendo como los muchachos que menciona el libro de Daniel, contaminándose por la comida del rey. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, aún incluso en el trabajo. Yo le doy gracias a Dios por mi trabajo. Yo digo gracias Dios porque la influencia ya no es tan fuerte como en otros lugares. Allá lo máximo que nosotros hacemos es tomar café, como locos, todo el día. Pero sí. Y cuando salimos del colegio decimos, vamos a tomarnos algo, que sí, vamos. Nos tomamos otro café para pausar los nervios. ¿Bien? Pero en otros lugares de trabajo se acaba, ¿sí? Es quincena, vamos a tomar. Y uno dice, pues sí, tomemos algo, que eso qué pasa. Por una que nos tomemos hoy, ¿qué va a pasar? No es que va a pasar, hermano. Esa mentalidad de nosotros de, ay, a ver si Dios me va a castigar, no es eso. Si Daniel se dejara desviar por un segundo, por una sola petición, no hubiera encontrado el plan de Dios. Y hubiera terminado siendo igual que esos muchachos. Bien. Lo segundo que hizo Daniel es mantuvo la oración. Mantuvo la oración. Daniel capítulo 2, verso 17 dice, entonces Daniel volvió a su casa y dio a conocer el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo de este misterio, y así Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel 2:17. Todo lo consultaba Daniel en oración. Nabucodonosor tiene un sueño y le dice a todos, bueno, soñé algo, pero no me acuerdo. Pero el que no me lo interprete, se muere. Van a ver. Y todos los que estaban ahí decían, pero su majestad, díganos por lo menos qué soñó. No, no me acuerdo. No me acuerdo qué soñé, pero el que no me lo interprete, se muere. Así que vayan a ver. ¿Qué tal, no? Eso es ser uno muy loco. Soñé algo, pero no me acuerdo. Pero dice la Biblia que él estaba asustado, perturbado. Fue fuerte lo que soñó. Entonces Daniel dice que se devuelve y ora con sus amigos. Dice, oremos. ¿Sabe qué es lo más bonito de Daniel? Dice, oremos para ver quién nos revela a Dios. A ver, si usted le lo revela, pues corra y dígale al rey qué fue lo que soñó. Y ora. Y Dios les da la respuesta. Eso es bonito.
Daniel no sale corriendo y ahora qué vamos a hacer, y ahora qué vamos, no, entonces se acabó todo, no, se acabó, entonces nos morimos aquí todos. No se echó a la pena. Claro, nosotros lo vemos fácil, pero porque lo leemos y ya lo conocemos. Pero usted no sabe qué es estar a puertas de la muerte por un rey que se soñó algo, que no se acuerda, pero quiere que se lo interprete. Es lo más loco. Sus vidas dependían de quién ahí, de Dios. Una respuesta de Dios. Nuestra vida depende de las respuestas de Dios, no de las respuestas de afuera. La gente afuera no nos puede ayudar. Solo Dios es el único que nos ayuda. Amén. Si esperamos desde la gente afuera, pues vamos a morir. Mire que si hubiera sido otro el que interpreta el sueño y lo interpreta mal, ¿qué hubiera pasado? Pues Daniel muere. Esperamos de los otros. No, Daniel dijo, vamos a orar. Daniel capítulo 6, 10 al 11. ¿Qué dice? Cuando Daniel supo que el escrito fue firmado, entró en su casa y a las ventanas de su cámara estaban abiertas hacia Jerusalén. ¿Usted sabe qué era esa oración hacia Jerusalén? Culto. Él no puede dar culto. Él no puede ir al templo a dar gracias a Dios. Él no podía ir a llevar sacrificio. Esa oración de Daniel era diciendo, Señor, mi corazón está en el culto. ¿Dónde está su corazón? ¿En el culto? Porque Daniel oraba mirando hacia donde estaba Jerusalén, hacia donde estaba el templo de Dios. Y nosotros que podemos venir a dar culto, a veces decimos, ay, no, qué pereza. Ay, no, es que estoy muy cansado. Ay, es que tengo tanto que hacer. Era el culto. Para Daniel era ¿qué? Culto. Y él dice, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba, daba ¿qué? Gracias delante de su Dios, como lo solía hacer ¿qué? Antes, como cuando era niño, como cuando lo llevaban al templo. Por eso a los niños, mire, yo tengo aquí un niño, tenemos un niño, se llama Moisés. Yo ya casi tengo aquí toda la colección bíblica. ¿Sí? Tengo a Moisés, Daniel, Abraham, ¿sí? Miguel Ángel, Ángel, mejor dicho, ya casi se me completa los 66 libros, ¿sí? Y le dice a Sandra, ¡profe! ¿Será que nos podemos quedar aquí toda la tarde? ¡Profe! Me quiero quedar en la iglesia. La iglesia tiene que, esa es la mentalidad de un remanente que salvará al mundo. La iglesia es primero. Si la iglesia para usted no es primero, no tenemos mentalidad para salvar al mundo. Daniel oraba 3 veces al día mirando a Jerusalén. Yo le pregunto hoy, él oraba 3 veces al día como solía hacer antes. ¿Cuántas veces iba al templo Daniel? 3 veces al día. Su vida era ¿qué? El templo. Por eso Dios lo utilizó, porque mantuvo la oración. Yo digo, no vengamos a culto cuando tengamos de verdad algo complicado, no sé. Pero porque realmente no tenga la gana de venir a la iglesia. Porque estoy haciendo otras cosas. Porque esto es más importante otras. Daniel no tenía eso. Y más, vuelvo y digo, con un edicto en la cabeza. Que si lo veían orando a otro Dios, ¿qué pasaba? Iba a morir. La oración no es un despliegue de peticiones. La oración es la convicción de mi pacto. En lo que yo he creído. Cuando yo oro, yo no oro en lo que me hace falta. Yo oro en lo que ya recibí, que fue gracia. Esa es la oración. ¿Y qué dice Daniel? Daba gracias delante de Dios. No por lo que iba a pasar, ay Señor, gracias, no, sino porque sabía que Dios estaba ¿qué? Junto con él. Yo ayer en el ayuno le decía eso a las hermanas que estaban en el ayuno. Nosotros debemos restaurar en la vida de las personas el junto con Dios. Iglesia, si usted no tiene la convicción de que Dios está junto con usted, va a perder
perder cualquier batalla. Usted tiene que tener claridad de que Dios está junto con usted las 24 horas. ¿Cuánto lo creen? Usted no puede dudar de eso. Porque miren a Daniel, no podía dar culto. Pero en su oración tenía que el culto. En su oración tenía el culto. Yo lo invito, hermano, a que en su oración tenga que culto. Cuando usted ore, de gracias a Dios. Adore a Dios. Pero no se queje ante Dios. Deje esas cosas a un lado. Y por último, Daniel 10:12. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Una respuesta única. Cuando nosotros empezamos a orar, Dios envía su respuesta. ¿Qué hubiera pasado si Daniel en el día 20 se hubiera cansado de orar? Dios no respondió. No hubiera llegado la respuesta. Hermano, nosotros debemos orar. ¿Hasta cuándo debemos orar? Hay dos formas de dejar de orar. La primera, yo dejo de orar cuando recibo una respuesta, es decir, que cuando recibo esa respuesta, inicia otra oración. ¿Ya recibió respuesta de una oración? Entonces, como todavía no recibió respuesta, tiene que seguir, ¿qué? Orando. Yo le dije ayer a las hermanas del ayuno, tenemos los títulos de oración de la iglesia, son todos estos. ¿Cuál de todos esos títulos de oración Dios ha respondido? Y ellas me dijeron, ninguno. Entonces, ¿qué debemos seguir haciendo? Orando. Jesús le dice a sus discípulos, no han podido ni siquiera orar una hora. No porque sea que una hora tengamos que orar, sino porque tenían que estar en oración. Porque cuando Él los interrumpió, fue el otro, y por no estar orando Pedro, fue y se volvió torero. Porque fue y le bajó la oreja al otro, cuando a Jesús fueron a arrestarlo. En cualquier momento nos podemos desviar cuando nosotros no tenemos que la oración. Y la otra es cuando ya nos vayamos al cielo. Por el momento tenemos que orar ¿qué? Siempre. Por eso Pablo dijo, no, oren sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Amén. Hay que mantener la oración. Hermano, ¿usted ora? ¿Ora por la iglesia? ¿Ora por el aposento Kids? ¿Ora por los remanentes? ¿Ora por obreros, por líderes? ¿Ora por pastores? ¿Ora por las 3 épocas? ¿Ora por el RUTC? Lo invito a que vea los títulos de oración de la iglesia. ¿Ora por el campamento? ¿Ora por la visita del pastor Juan, la visita del pastor Kim? Si no tenía por qué orar, ahí lo invito para que ore. Amén. Daniel oró, en Daniel 2:7, Daniel oró para que el Señor los librara de la mano de Nabucodonosor. En Daniel 6:10, Daniel oró para que Dios les diera la respuesta. ¿Sí? Y fue librado del foso de los leones. Y en Daniel 6:10-12, Daniel oró para recibir respuesta de la situación que iba a venir en un futuro. Es la oración lo único que abre el cielo. No hay otra cosa. Ni sus buenas obras, ni sus buenas intenciones, ni sus buenas acciones, ni sus buenos pensamientos. Es la oración. ¿La oración en dónde? La oración en el pacto. Jesús les dijo, dejen de pedir como piden los gentiles. Por comida, por vestido, porque eso lo piden los de afuera. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Pero cuando tenemos una crisis, padecemos. Bien, por último, tercero, él mantuvo un equipo. Tienes Daniel 2:17, que ya lo habíamos leído, pero me gusta mucho porque en el versículo dice, entonces dio a conocer el asunto
a sus 3 amigos. ¿Con quién usted consulta sus cosas? ¿Y el que consulta las cosas sí es espiritual? Mire que los amigos de Daniel también tuvieron la misma determinación, la misma convicción que Daniel. Yo me debo unir con los que tengan la misma convicción. Yo no me puedo unir con aquellos que no tienen el mismo pacto. Daniel no se pudo unir con los muchachos que se dejaron contaminar por la comida del rey. Él prefirió estar ¿con quién? Con Ananías, Misael y Azarías. Con ellos 3 quiso orar. ¿Con quién usted comparte? Ahora ya entienden por qué hacemos fórum. El fórum no lo hacemos para que nosotros saber quién es el más pilo y quién es el más inteligente, quién es el más hábil, quién es el que le entendió todo al pastor. Hacemos fórum porque en eso ahí nacen los temas de oración. Por eso hacemos fórum. Daniel se unió con este equipo no para quejarse. Él no llegó diciendo, muchachos, el rey nos va a matar, si es que esto es culpa de ustedes. No se quejó con ellos. ¿Ahora qué hacemos? No tenemos salvación, nos vamos a morir. Él se reunió con ellos ¿a qué? A orar. Y eso pasa mucho en las iglesias. Los equipos se forman, pero los equipos no funcionan. Y yo lo viví. Teníamos un equipo dentro de la iglesia, pero todos murmuramos contra todos, todos contra todos, todos contra el pastor. Yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia no pasa porque todos estamos bajo el pacto, amén. Pero usted tiene que entender que tiene que hacer equipo. Y el hacer equipo lo va a aislar de gente que no tiene el pacto. Miren a los muchachos, a los que menciona la Biblia. Yo me acuerdo mucho una vez que Dante Gebel dijo lo siguiente. Dijo, si no está el nombre de esa persona dentro de la Biblia es porque no fue importante. Y usted ve, y me da cuenta, y a veces me da risa, dice, porque él coloca la Biblia los muchachos, ni siquiera los tiene el tiempo para mencionarlos. Pero sí menciona a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Menciona a Pedro, pero cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes también se van a devolver, porque Jesús dice, estas palabras son muy duras y desde aquella hora muchos discípulos se regresaron. Y Pedro dice, pero ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los otros discípulos ni siquiera fueron contados. Entonces ahí es cuando yo me debo dar cuenta. ¿Quiero ser parte de eso que el Señor tiene para mí? ¿O soy de esos muchachos que fuimos mencionados alguna vez? Eso es lo que nosotros debemos entender. Yo debo formar un equipo. Ese equipo de verdad va a ser distintivo, va a ser diferente. Es diferente. Por eso algunas veces no vamos a congeniar con gente afuera. No hay propósito, no hay sentido, no hay visión, misión, no tenemos lo mismo. Por esa razón, gente se empieza a quedar. Y entonces sale la palabra, es que no se excluyen, no, es que tú no haces parte del equipo. Porque estás murmurando, porque estás criticando, porque estás en contra, porque hacen eso. Eso muchas veces pasa. Y por eso causan las divisiones dentro de la iglesia. Me voy porque entonces no entendió la visión, el pacto, el sueño, la imagen y la práctica. Por eso el fórum, por eso ellos hablaban. ¿Hablaban de quién? De Dios. ¿Con quién usted habla de Dios? ¿O se habla de otras cosas? ¿O se critica a otras personas? Él mantuvo el equipo y llegaron a hablar de asuntos importantes, no de criticar al que está delante. Eso pasa mucho en las iglesias. Muchos. Mire, cuando yo estuve allí, un pastor, el pastor Lao, me dice, me tienen mucha rabia el pastor Par, a mi pastor. Desde ahí nació ese amor hacia él. Yo decía, él ama a su pastor, lo defiende. Y entonces yo dije, yo también voy a ser parte de los que no voy a permitir que hablen mal del pastor Par, porque es mi pastor. Y yo no, con él no hablo mucho, ni podemos hablar mucho porque él habla coreano y yo. Pero lo amo mucho porque cuando estoy allá me hace sentir como su oveja. Y los que hemos estado allá, el amor de él es increíble como pastor.
Pues yo no voy a permitir que nadie hable mal de él, porque es mi pastor. Y ellos hicieron eso. Antes yo oro por el Señor. ¿Ustedes han escuchado orar a Miguel Ángel? Él dice, oramos por el RUTC de Panamá. ¿Sí? Él no está orando por el edificio, está orando por el pastor Par, porque él es el pastor de la iglesia, Emanuel, en Panamá. Amén. Es orar, no criticar. Porque eso fue lo que hizo Daniel. Yo me equivocaré muchas veces, tomaré decisiones erradas. Quizás me equivocaré en unas y en otras acertaré. Pero usted no tiene la potestad para ir a criticarme a mí. Si tiene la habilidad, dígamelo en la cara. Eso suena como... Sí. Porque no estamos para esas cosas. Si vamos a salvar a Soacha, a Bogotá y a Colombia, necesitamos un equipo. Porque Satanás lo que vino fue a dividir. Y eso va a hacer Satanás con la iglesia. Y ahora aún más lo va a hacer. A unos va a causar desánimo. A otros les va a poner la división. A otros va a querer, ¿para qué? Para que no se complete el plan de Dios. Usted tiene que estar como Daniel, unido al plan de Dios. El plan de Dios es fácil, yo lo entendí, es evangelizar el mundo. Yo no creo que les he explicado otro plan de Dios. Entonces debemos hacer el plan de Dios. Amén. Hacia allá voy yo. ¿Hacia dónde va la iglesia? Hacia la evangelización mundial. No tenemos que hacer otra cosa. Amén. Daniel capítulo 3, del 16 al 17. Al 16, perdón. Mesac, ahí también les cambiaron el nombre. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que le respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, que los amigos de Daniel tenían la misma determinación que ¿quién? El mismo Daniel. Usted tiene que tener personas a su lado, sí. Si no es así, es difícil. Por eso las iglesias se derrumban, porque empiezan a nacer otros propósitos. Pero como esta iglesia no la dirijo yo, sino la dirige el Señor, lo que hace el Señor es apartar a aquellos muchachos y solo dejar a aquellos que tienen la oración y el pacto en el corazón. Amén. Por eso usted está acá. Todos ustedes y yo venimos de iglesias diferentes. ¿Por qué nos sacó el Señor de allá? ¿Ya entienden por qué? No es para que lo que pasó allá lo hagamos acá. Porque nosotros tenemos el plan de Dios para salvar. Amén. Concluyo con 3 cosas importantes. La primera, cuando yo mantengo el pacto, mantengo la oración y mantengo el equipo, venzo completamente la cultura de este mundo. Se abren los ojos. ¿Se abren los ojos a qué? Se abren los ojos al campo. Daniel vio el campo. Daniel vio el campo. Lo segundo, cuando yo mantengo el pacto, la oración y el equipo, cambiamos la corriente de este mundo. Cambiamos la corriente. Y por último, evangelizamos el mundo. Evangelizamos el mundo. Yo quiero que leamos Daniel capítulo 6. Les voy a mostrar cómo un hombre cambió todo. Todo lo cambió. Entonces, después de que Daniel sale del foso, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan, Daniel 6, 25. Y todas las lenguas que habitan en la tierra, paz os dejo, os sean multiplicados. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo mi dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin.
Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel influenció a un rey. Y no solo a uno, a 4, él solo. Porque él vivió 4 periodos de 4 reyes. Y a los 4 sirvió de influencia. Nosotros debemos influenciar al mundo, no que el mundo nos termine influenciando a nosotros. Dios permitió que Daniel llegara ¿hasta dónde? Hasta la monarquía. Dios nos va a poner con personas importantes, profesionales importantes, políticos importantes, funcionarios importantes, gente importante. Nosotros no necesitamos ser intelectuales, lo único que necesitamos es aferrarnos al pacto, mantenernos en oración y tener un equipo que nos apoye. Amén. Y el mundo es para el Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor Dios, a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor. Pero también nos has dado la misión, Señor, de influenciar al mundo allá afuera. De que nosotros, Señor, hoy con el pacto, Señor, con esa firme convicción que tenemos, Señor Dios, y esa determinación, Señor, podamos ir y conquistar, Señor, este lugar. Este lugar que tú nos has puesto, Señor, aquí donde estamos hoy, Señor Dios. Es el lugar donde has puesto la iglesia, Señor, para que influencie, Señor Dios, para que sea luz a las personas que están a su alrededor, Señor Dios. Somos nosotros los que has llamado, somos nosotros los que tú has puesto en la línea al frente, Señor Dios. Y por eso en esta mañana, Señor, oramos. Oramos, Señor Dios, para que podamos cambiar, Señor Dios, la corriente espiritual, Señor, de este barrio, de este municipio, de este país, Señor Dios. Así como lo hizo Daniel, Señor Dios. Ayúdanos a mantenernos en el pacto, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy nos proponemos firmemente a no contaminarnos por lo que el mundo, Señor, diga, opine, piense, hable, diga, designe, Señor Dios, sino por lo que tu palabra nos diga, Señor Dios. Ayúdanos a mantenernos en la oración para poder ver la respuesta, Señor Dios. Y ayúdanos a formar un equipo, el equipo como mantuvo Daniel, Señor Dios, para que el reino de Dios sea proclamado, Señor Dios. Y todo mundo, toda lengua, tribu, nación, pueblo, conozca que Jehová es el que salva, Señor Dios, y el que libra, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, oramos pidiéndote a ti, Señor, que nos ayude, Señor Dios, en nuestro campo, que para eso tengamos esos encuentros de sanidad, esos encuentros de salvación, Señor Dios. Padre, que tu palabra hoy sea grabada, enraizada, Señor, en nuestro espíritu, y que nuestra naturaleza sea la naturaleza de luz, de influencia, Señor, hacia la sociedad, Señor Dios. Hoy oramos para quebrantar todo aquello, Señor Dios, toda oscuridad en nuestro barrio, municipio, nuestra nación, Señor Dios. Todo el sistema, toda la corriente espiritual, Señor Dios, la hechicería, la brujería, la adivinación, el misticismo, el legalismo, la religiosidad, Señor Dios. Hoy se han quebrantado, Señor, esa cultura de Satanás sea derribada en el nombre de Cristo Jesús. Atamos al hombre fuerte, Dios, para que hoy el reino tuyo, Señor Dios, sea proclamado, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor Dios. Y utilízanos como a Daniel, como esos testigos, Señor, que ahí en silencio, tranquilo, Señor Dios, cumplió tu propósito, Señor. Cumplió que todo el mundo conociera que Jehová libra y salva, Señor, con maravillas, como dice el libro de Daniel, Señor Dios. Que el mundo sepa, Señor, que tú salvas, Señor, a través de Cristo y que nos liberas, Señor, de esos 6 estados, Señor Dios. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.